llamo María Ascensión Rodríguez Esteban. Soy doctora arquitecta, estudié la carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y en esa misma escuela, en esa misma universidad, presenté mi tesis doctoral. En la actualidad soy profesora titular de la Universidad de Salamanca y soy docente en el grado de Arquitectura Técnica que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que está ubicada en el campus Viriato de la ciudad de Zamora, campus que pertenece también a la Universidad de Salamanca. En primer lugar, pues quería explicar por qué soy arquitecto. Pues para mí lo de ser arquitecto era algo vocacional, porque desde pequeña me encantaba dibujar edificios, me fijaba en todo lo que pudiera con respecto a las fachadas que iba viendo. Y aunque mi familia pues me animaban a que estudiara medicina, no cejé en mi empeño y terminé siendo arquitecta, como he dicho. Una vez terminada la carrera, pues empecé mi vida profesional trabajando en un estudio de arquitectura propio en el que realizaba pues todo tipo de trabajos que hace un arquitecto, proyectos con edificio de nueva planta, restauraciones, rehabilitaciones, diseño de locales, valoraciones, peritaciones y era un trabajo que me satisfacía muchísimo. Pero de repente aterricé en la Universidad de Salamanca como profesora asociada, de tal manera que los conocimientos que yo tenía como profesional arquitecta los llevaba a las aulas y enseñaba a mis estudiantes. A partir de ahí, mi vida profesional dio un giro, se puede decir que de 180 grados, y pasé de la pasión de proyectar a la pasión de la docencia y la investigación. De tal manera que volqué después ya casi todos mis esfuerzos en la docencia. Una vez que leí la tesis doctoral, empecé con la investigación. Antes de la tesis doctoral, cuando en sus inicios, empecé con la investigación. Mi campo de investigación en un principio estaba muy ligado a lo que es la arquitectura propiamente dicha, porque de hecho yo centraba mi labor investigadora en la arquitectura de ladrillo decimonónica, en torno al siglo XIX y siglo XX. Y vuelvo a decir que de ladrillo porque ese es en el campo en el que empecé a moverme y es en el campo en el que ahora mismo estoy trabajando. Ese trabajo de investigación culminó con la tesis doctoral y inicié mi andadura analizando los ladrillos desde un punto de vista constructivo, estructural y estético. A partir de ahí, una vez que ya tenía sentadas las bases de la arquitectura de ladrillo, empecé a trabajar siempre en equipo, porque se investiga en equipo y trabajo con otras, casi todas son mujeres investigadoras, arquitectas técnicas, geólogas, ingenieras de distintas ramas de la ingeniería. Como digo, empecé a trabajar ya con la base sentada de la arquitectura de ladrillo, pues con el material como tal, la pieza de ladrillo. La pieza de ladrillo que analizamos desde todos los puntos que se puede analizar, como he dicho, constructivo, estructural, pero también energético y de aislamiento. Estas facetas de ladrillo al que me refiero son importantísimas de cara a las actuaciones que se hacen en las restauraciones y rehabilitaciones de los edificios que pertenecen al patrimonio histórico-artístico de nuestras ciudades, de nuestro país, que ahora mismo está muy valorado y que hay que preservar. Y como tal, cuando intervenimos en edificios de estas características, tenemos que tener pleno conocimiento de cómo funciona y de cómo trabaja. Y en este caso, pues de cómo trabajan los ladrillos, porque hay un gran patrimonio de arquitectura de ladrillo en nuestras ciudades. Pues a partir de ahí estamos intentando sacar todos los datos que podamos con respecto a este material, que termina siendo muy interesante y que todavía nos queda mucho por ver y mucho por estudiar. Por lo tanto, a partir de aquí, deciros que compagino
todavía mi trabajo como arquitecto porque proyecto con la docencia y con la investigación. Deciros que claro que lleva su trabajo, lleva su sacrificio, porque además tengo una familia numerosa con 3 hijos, con lo cual desde aquí, bueno, pues os quiero animar y decir que se puede tener una familia, que se puede trabajar en distintos campos siempre que te apasione, que es muy importante trabajar con personas que también están involucradas porque es muy importante apoyarse los unos en los otros y sacar adelante las tecnologías, y para eso necesitamos que otras mujeres, niñas, chicas como vosotras, que todavía no sabéis muy bien a qué os vais a dedicar, bueno, pues que os iniciéis en el tema de la tecnología, y yo, por supuesto, os animo a que sea en el tema de la arquitectura, que podéis estudiar arquitectura, pero también podéis estudiar arquitectura técnica, que a partir de ahí podéis continuar con las labores docentes, las labores de proyección, de dirección de obra y de investigación, porque necesitamos que los jóvenes, las chicas, sigáis con esta estela que nosotros estamos dejando y terminéis el trabajo que nosotros estamos iniciando, porque siempre queda algo por investigar. Por lo tanto, ahí os lo dejo, y que sepáis que es un tema muy interesante y que para cualquier duda podréis contactar conmigo eh, entrando en la Universidad de Salamanca como profesora. Así que ánimo y venga, a por ello, que está en vuestras manos continuar con esta labor.